que he tenido algunos problemas de internet, entonces, eh, pues es probable que en algún momento pierda conexión, pero trataré de volver lo más pronto posible. Pues muy buenos días, estamos, perdón, muy buenos días, esto es Radio Frágil, nuestro canal sonoro de nuestro curso de estudios de las masculinidades en ITESO, transmitiendo desde el verano de 2025, este verano en el que hemos tenido ya algunos programas, tuvimos oportunidad de conversar acerca de masculinidad y paternidad, con la mirada psicosocial del doctor psiconauta. También tuvimos oportunidad de conversar acerca del acompañamiento psicosocial a propósito del taller que nos impartió la organización Aluna y donde pues nos hablaba acerca del análisis de la violencia sociopolítica, ¿no? Que hemos retomado también en la discusión en nuestro curso como punto de partida para problematizar qué está pasando con la masculinidad y por qué es necesario estudiarla, comprenderla, ¿no? Y hacer algo con ella, que es algo de lo que vamos a conversar el día de hoy con nuestro invitado, Fernando Escobar. Él es psicoterapeuta, ¿no? Y él está en un centro de psicoterapia con perspectiva de género. Hoy el motivo por el que hemos invitado hoy a Fer a conversar, pues es para que nos comparta acerca de este modelo de psicoterapia que él aborda, ¿no? Junto con la gente con la que trabaja en este centro de psicoterapia con perspectiva de género, ¿no? Y bueno, que nos cuente, ¿no? Acerca pues de este trabajo pues que es muy necesario, ¿no? La psicoterapia, pues con una que reconozca, ¿no? Que nos encontramos en un orden social basado en el género y que eso tiene implicaciones también pues para las cosas que vivimos, que sufrimos, para nuestros malestares. ¿Cómo estás, Fer? Muy buen día. Muy buenos días, Héctor, y de nueva cuenta, muy buenos días todos, todas, todes. Es para mí un gran gusto, un placer poder estar aquí con ustedes y que me hayas invitado, Héctor. Para mí siempre es una oportunidad maravillosa de poder compartir, de poder hablar, de poder construir con personas interesados, interesadas en esto del género y sobre todo en la perspectiva de género de las masculinidades. Es para mí un gran gusto estar aquí. Oh, el gusto es nuestro. Muchísimas gracias, Fer, por acompañarnos hoy. Y bueno, en Radio Frágil nos es muy relevante, nos son muy relevantes todas las aportaciones, ¿no? Que vayan en este sentido de pensar y de hacer algo con la masculinidad, ¿no? De entrada, problematizar, preguntarnos qué está pasando con los hombres, ¿no? Reconocernos en ese orden de género, la posición que ocupamos ahí y las formas en las que ejercemos el poder, ¿no? Desde esa posición de la masculinidad. Bueno, hemos estado hablando acá en el curso de estudios de las masculinidades de la posición de la masculinidad hegemónica, porque veíamos también que en relación a esta masculinidad hegemónica, pues hay otras masculinidades, ¿no? Que a veces emulan, ¿no? Esa hegemonía, ¿no? Esa posición de poder, pero sobre todo la sostienen a veces con complicidad y otras pues siendo directamente marginadas, ¿no? Por estas formas hegemónicas de ser hombre que pasan por la imposición del poder. Pero platiquemos, Fer, acerca bueno, ¿cuál es tu perspectiva acerca de cuál es hoy el problema de la masculinidad? Si te parece bien, podemos partir de ahí, que nos platiques, ¿no? Bueno, cómo es que tú en la práctica de la psicoterapia, en el ejercicio profesional de la psicoterapia, pues llegas a considerar que es necesario y que es relevante trabajar las masculinidades con perspectiva de género, ¿no? Trabajar directamente con hombres, ¿no? Desde una perspectiva de masculinidades. ¿Cómo es que llegas a ese punto, Fer, a tomar esa vía de trabajo?
Claro que sí, Héctor. Sí, primero creo que como muchos de nosotros, he llegado a este tema, primero influenciado por, debo de decir que por las mujeres o las figuras femeninas de mi vida o que me circundaron, que me acompañaron en toda esta formación de mi infancia, de mi adolescencia y mi primera juventud. Debo de reconocer a mi abuela principalmente, sí, en cierta manera a mi madre, que sin saberlo y sin que todavía se nombrara de esta manera, eran mujeres que habían roto ciertos cánones, ciertos estereotipos, ciertos estándares. Incluso debo decir que mi abuela fue una figura muy importante sin que nunca ella se nombrara feminista. Es más, creo que ni siquiera conoció ese concepto tal vez. Hizo muchas cosas a lo largo de su vida, en los años 30, en los años 40, que indiscutiblemente rompieron con muchos de los estereotipos obligatorios para la feminidad. Entonces, reconocería en un primer momento esas historias de infancia, adolescencia o incluso desde la primera juventud, ¿no? Como cómo se hacían estas valoraciones en torno a los estereotipos de género en mi familia y reproduciéndose también, porque claro, sabemos que no estamos exentas a que se reproduzcan. Eso es lo que nos deja haber nacido o lo que nos deja estar en un sistema patriarcal como en el que estamos, ¿no? Entonces, creo que ese sería el primer contacto que tengo. Indiscutiblemente, ya en mi formación como psicoterapeuta, en los primeros momentos me voy encontrando mucho con esta serie de sesgos personales, debo de admitirlo, sí, de estos sesgos personales, de estas creencias y de cómo obstaculizaban, sí, o van obstaculizando mi propio desarrollo, mi propio proceso, el propio acompañamiento de las personas, ¿no? Sí, lamentablemente por esa serie de estereotipos y creencias que van marcando asimetría, que van señalando eh, dependencia, etcétera, etcétera. Sí, entonces creo que por lo primero que paso hace algunos 15, 17 años es por un análisis personal, una valoración de mis propias creencias, de mis propias actitudes, de mis propias violencias indiscutiblemente, ¿sí? Y que como sabemos es un trabajo que nunca termina, que va a durar toda la vida. Entonces creo que ese es uno de los primeros acercamientos a ello. Y posteriormente recuerdo mucho mi clase, me gustaría decir mis clases de la universidad. Yo fui formado en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el FES Iztacala, y recuerdo, les decía, me gustaría nombrar mis clases de género, pero no, solamente fue una. Y ahí recuerdo este primer contacto de la posibilidad de la incorporación de la perspectiva de género a la psicoterapia. Yo cuando ingreso a psicología sé perfectamente que deseo dedicarme a la clínica. Sí, entonces toda mi preparación y todos mis estudios, mis lecturas, mis libros se iban enfocados a ello, ¿no? Entonces, en ese primer contacto con uno de mis magníficos maestros de aquella época, sí, tengo ese primer contacto y esa primer posibilidad de encontrarme que la psicoterapia o el acompañamiento psicoterapéutico puede tener otras formas, puede tener otras visiones, puede tener otros alcances, incorporando la perspectiva de género. Esto aunado también a que desde hace 20 años estoy en pareja con una mujer activista, feminista y también psicoterapeuta, ¿sí? Que indiscutiblemente a lo largo del tiempo también se ha formado en este intento, en esta posibilidad de la incorporación de la perspectiva de género a la psicoterapia y de recuperar a muchos autores y autoras más bien recientes, podemos mencionar, que han abordado esa posibilidad, ¿no? Del acompañamiento con esa perspectiva, alejándose pues
también de la hegemonía que existe en la psicología y la psicoterapia. Y creo que uno de los temas relevantes ya dentro del consultorio fue que muchos de los aspectos de los temas, vamos a decir, de los temas objetivos de tanto de hombres como de mujeres, ¿sí? Y ya más reciente de personas NB, no binarias o de alguna otra, identificados con alguna otra identidad, sus temas indiscutiblemente los interseccionaba un tema de género, ¿sí? Y que era muy recurrente, que habían tenido algún otro o previos procesos psicoterapéuticos, pero que llegaban conmigo o con nosotros acá al centro sintiendo que no habían alcanzado como a reconocer, a explorar, a abordar o incluso a resolver, a encontrar respuestas para sus temas desde aquella visión a veces muy hegemónica de la psicología, muy estricta también, ¿sí? De los enfoques y del seguimiento de los enfoques, y que no habían encontrado como respuesta, ¿no? Entonces ahí fue donde está ese gran impulso para seguir profundizando en la perspectiva de género dentro del consultorio y volverlo un acompañamiento no solo, o con la posibilidad no solo individual intrapsíquico, sino que se pueda convertir en un acompañamiento que vaya más hacia la visión sistemática, ¿sí? De las opresiones del sistema y con la posibilidad de otras visiones más comunitarias, más horizontales y donde indiscutiblemente se hace una crítica sobre la definición del poder que tiene nuestro sistema. Sí, pero básicamente esos serían los inicios. Muchas gracias, Fer. Qué interesante esta ruta que nos cuentas en tu vida, ¿no? En tu acercamiento a la psicología y luego con esta perspectiva de género. Y me llama especialmente la atención de lo que nos compartes, ¿no? Pues la parte, digamos, que tiene que ver, ¿no? Con tus propias relaciones, ¿no? Y que obviamente, pues eso pasa, ¿no? Por las emociones, ¿no? En cuanto pues a esta cercanía, ¿no? Primero decías con las mujeres con las que te criaste o que te criaron y luego con tu compañera, ¿no? Comprometida con el movimiento feminista, ¿no? Entonces, bueno, parece que hay ahí una formación de una sensibilidad que desgraciadamente no es tan habitual, ¿no? En la formación de los hombres, me refiero a la sensibilidad por los vínculos, ¿no? Por la importancia de los vínculos, bueno, lo que hemos estudiado acá en el curso de estudios de las masculinidades, ¿no? Es que buena parte de la formación masculina, ¿no? Tanto si lo vemos como trayectoria histórica, como si lo vemos en las biografías de los hombres, pasa por la negación de las emociones, ¿no? Lo cual es un problema grave, ¿no? Pero claro, el que, pues, escuchar, ¿no? A un hombre, a un compañero decir, bueno, pues me relaciono con mujeres y me relaciono con mujeres feministas, pues eso mueve mi lugar en el mundo, ¿no? Luego cuando nos preguntamos, ¿no? ¿Qué hace que un hombre quiera adoptar un posicionamiento feminista, ¿no? O quiera comprender la mirada feminista, ¿no? Poner atención en lo que el movimiento hace, ¿no? Y se involucre, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Pues yo te escucho, ¿no? Y pienso pues que tiene que ver con responder a unas interpelaciones directas con las personas que uno se relaciona, ¿no? Y pues sí me imagino cómo podría ser el compañero de vida de una mujer feminista que no se sintiera involucrado y comprometido con el feminismo, ¿no? O cómo lo ves tú esta parte, Fer. Sí, claro, por supuesto, Héctor. Incluso creo que has detectado, ¿no? Ahorita en tu aportación, creo que justo has detectado que a lo largo de esta descripción que hago, pues no nombro o realmente no nombro hombres o a los hombres de mi vida,
Sí, y quisiera compartir con ustedes un papá ausente o que nunca estuvo conmigo, ¿sí? Esa forma parte de mi historia, como muchas de las historias que tenemos dentro de este sistema patriarcal, ¿sí? Una serie de tíos o familiares masculinos mayores que yo siempre en esta observación y en este enjuiciamiento de la persecución de la masculinidad, ¿sí? De la masculinidad de los más pequeños o de la masculinización de los más pequeños según el sistema. ¿Sí? Entonces, creo que justo lo has detectado, ¿no? Que mis experiencias también históricas tienen que ver con una serie de hombres que no me acompañaron, sino que más bien cumplieron o fungieron ese rol de jueces de la masculinidad y que claro, que mediante una serie de opresiones, mediante una serie de experiencias, incluso que yo consideraría, llamaría agresión o violencia, pues también fueron marcando mi experiencia, ¿no? Y que por supuesto también fueron un referente, debo de admitir que negativo, para poder encontrar esta posibilidad de otras lecturas, ¿sí? Que ya en las épocas de mis veintitantos años, cuando conozco a mi pareja, cuando empiezo a involucrarme o a tener mayores lecturas, mayor acercamiento a estos temas, por supuesto que voy reconociendo que no puede ser de otra manera, ¿sí? Que no puede ser que un hombre que decide intentar de construir toda esta serie de experiencias, creencias, conocimientos que tuvo previamente en torno al machismo, la misoginia, el patriarcado, por supuesto que no puede ser alejado de la teoría feminista, ¿sí? De la teoría de lo que nos han podido proporcionar las compañeras a lo largo de estos 280 y tantos, 300, casi 300 años que tiene la revolución feminista, ¿sí? Y que hasta la fecha, hasta la actualidad, siguen teniendo una producción teórica bastante importante y que indiscutiblemente han influenciado, ¿sí? Y pusieron sobre las mesas, ¿sí? También qué onda con nosotros los hombres y qué onda con el estudio de las masculinidades y cómo también a los hombres nos influye y nos afecta este sistema patriarcal. Claro que desde un lugar diferente que hacia las compañeras o hacia otras identidades. Sí, entonces por supuesto que es indiscutible que tiene que venir de ahí para también poder reconocer, hacer la ruptura frente al sistema patriarcal que nos oprime. Sí, totalmente de acuerdo, Fer, y gracias por compartirnos, ¿no? Estas experiencias que, como dices, ¿no? Pues el abandono, ¿no? El abandono paterno, la ausencia de las figuras de cuidado masculinas, ¿no? Pues son una constante en el mundo en el que vivimos, son una constante en México, ¿no? Especialmente, y claro que eso pues eso nos marca, ¿no? Y reconocer pues también que estas violencias masculinas, ¿no? Pues van en contra nuestra, ¿no? En contra de los propios hombres, ¿no? Pero me imagino también, Fer, que en este camino en compañía, ¿no? De las compañeras feministas, ¿no? En el aprendizaje con ellas, pues hay una parte importante, me imagino, de interpelación, ¿no? Hacia uno como hombre, ¿no? No sé esto tú cómo lo has vivido, ¿no? ¿Qué te ha cuestionado el aprender, ¿no? De las compañeras mujeres y de las compañeras feministas? ¿En qué te ha hecho a lo mejor pues plantearte moverte del lugar? Claro, por supuesto, creo que la interpelación es constante, es indiscutible y creo que también debe de ser permanente, ¿sí? Y que va desde la vida cotidiana, desde la convivencia de la cotidianidad, de estar en pareja, de mi paternidad, de ser padre de una adolescente de 12 años en este momento, ¿sí? De estar rodeado de compañeras, ¿sí? Que justamente
también han decidido formarse y sobre todo emanciparse de toda esta serie de creencias. Entonces la interpelación es constante y no solamente que venga o tenga que venir de las compañeras o de las personas, que por cierto, que de las personas que nos rodean, que ciertamente es totalmente bienvenida las observaciones externas, sino también poder conectar con un proceso de interpelación o autointerpelación, ¿sí? Si lo podemos denominar de esta manera constante, ¿sí? Constante, constante, ¿sí? Que incluso, si me permiten, es un proceso que muchos de las personas consultantes o los hombres consultantes o identidades masculinas consultantes que vienen al acompañamiento desde este formato, en los cuales entran, ¿no? Y que lo hemos identificado como un proceso en el cual hay como un mayor nivel de autoconciencia, ¿sí? En el cual se está trabajando, se trabaja la impulsividad con la que los hombres somos educados como para responder, como para tener la razón, como para decir una respuesta, etcétera. Entonces, no, en realidad el proceso nos lleva a tratar de manejar esa impulsividad, de poder detenernos, es más, de poder callarnos, ¿sí? De poder escuchar, ¿sí? De poder encontrar nuestro verdadero lugar en el mundo y no el lugar que se nos ha dicho, ¿sí? Que es como en un lugar absoluto y de superioridad, desde las visiones patriarcales. Entonces, no, la interpelación constante a la que se entra, a la que entramos en estos procesos de psicoterapia, lo que busca es poder, en un primer momento, detenernos, poder observar que no tenemos que tener siempre la respuesta, que no es nuestro papel tener siempre las soluciones o la protección o la supuesta protección de los demás, ¿no? Detenernos y también poder con ello ir encontrando un lugar que no se encuentre en una superioridad o en una asimetría o en una posición superior, sino encontrar ese lugar más horizontal, ¿sí? Y ahí es donde va comenzando como ese proceso, ¿no? Cuando encontramos como ese punto, cuando los consultantes encuentran ese punto, ¿sí? Y yo considero que es un paso maravilloso en el cual se acepta, se comprende, ¿sí? Se comprende. Aunque en este momento suena fácil, pero es un proceso complejo, porque básicamente es la revaloración y la relectura de todo lo que conocemos o lo que se nos ha dicho que debemos de hacer como hombres. No sé si han visto por ahí en redes o en algunas de las imágenes de Google, cuál es la visión esta, ¿no? La visión capitalista, patriarcal, neoliberal, ¿no? Que es un hombrecito arriba del mundo, ¿no? Con una corona de rey, ¿sí? Y esa es como la metáfora justamente patriarcal que deseamos de construir y en todo momento estar cuestionándonos en el proceso terapéutico, ¿no? No estamos aquí para ese dominio, ¿sí? Sino encontrar otro lugar, ¿sí? Otro lugar, o posicionarnos en otro lugar donde se pueda tener un mayor equilibrio. Entonces creo que la interpelación es constante, Héctor, ¿sí? Constante. Sí, 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 totalmente de acuerdo, Fer. Y ya que entraste, ¿no? A compartirnos acerca del trabajo de la psicoterapia, yo quería preguntarte por qué motivos, ¿no? Se acercan a la psicoterapia contigo los hombres, ¿no? O sea, ¿cuáles son los motivos que los llevan ahí? ¿No? Pensando en un momento en que sí parece, o ya me dirás tú, ¿no? Ya nos contarás tú, ¿no? Que hay mayor recurrencia de los hombres a la psicoterapia, ¿no? Después pues hace unos años todavía, donde pues en esta misma negación
emocional, ¿no? Pues era difícil, ¿no? Que un hombre reconociera que necesitara ayuda, apoyo del tipo psicoterapéutico, ¿no? Pero ¿qué es ahora en este momento que sí hay más hombres que están acudiendo a psicoterapia, ¿no? Que incluso hay un reclamo social que luego se ve expresado también en las redes sociales, ¿no? Por parte de las mujeres hacia los hombres, oigan, pues les conviene ir y nos conviene a todas, y que los hombres vayan también a psicoterapia y tengan un espacio de reflexión sobre sus propios comportamientos y sobre sus propios sentires, ¿no? Pero ¿cuáles son en concreto, Fer, las motivaciones que llevan a los hombres a la consulta contigo? Sí, claro, claro, sin tener así como para nada como una estadística así clara, ni mucho menos, podría poner como 4 o 5 vertientes, ¿sí? Vertientes principales. Una de ellas, o la primera, sería la vertiente en la cual los hombres llegan motivados, ¿sí? O en un primer momento motivados por sus procesos de pareja o los procesos que están viviendo de pareja. Lamentablemente en ese caso, en esta vertiente, la motivación principal es la pérdida o la separación, la sensación de pérdida o la separación que ya ha sido mencionada por sus parejas. Sí, esa vertiente lamentablemente, como ustedes sabrán o comprenderán, son hombres que no llegan por su propio pie o no llegan de manera anticipada a los problemas de pareja, sino que llegan motivados a una crisis que, por cierto, les llega en un momento muy distinto que a sus parejas. Sí, en la cual después de años de la posibilidad de tener un acompañamiento a nivel pareja, sus parejas han solicitado, han pedido, pero hasta que se nombra la posibilidad de separación o hasta que ya está activa el proceso de divorcio o de separación, es cuando estos hombres llegan. ¿Sí? Por supuesto que se puede hacer trabajo de esa manera. Sin embargo, pues es un momento donde estos hombres generalmente han negado, bloqueado o no visto las grandes necesidades del acompañamiento psicoterapéutico, ¿va? Ese sería uno y creo que es uno de los recurrentes, o podemos decir que es de los recurrentes, ¿sí? También, por supuesto que hay variables en edad, etcétera, etcétera, pero bueno, esa sería una primera vertiente. Una segunda vertiente son aquellos hombres un tanto más jóvenes, podríamos decir, que tienen parejas que han estado involucradas en los movimientos feministas, en la teoría feminista, o que han hecho trabajo personal en torno a sus propias vidas y que de una manera positiva, creo que buscan el proceso psicoterapéutico con perspectiva de género en masculinidades para poder comprender, hacer la propia valoración, reconocimiento, historia de su vida, ¿sí? Acompañamiento en torno a su masculinidad, etcétera, ¿sí? Y que son hombres que, influenciados, claro, sí, por sus parejas, pero por su propio pie, buscan este tipo de procesos, ¿sí? Este tipo de procesos, y que encuentran en estas formas de psicoterapia una respuesta adecuada para sus vidas, su vinculación, y que, bueno, son muy nutritivas ese tipo de sesiones, ¿no? Después tendríamos también aquellos hombres que de alguna manera tienen o están pasando por un proceso judicial o un proceso jurídico en el cual evidentemente fueron violentadores, fueron agresores, ¿sí? Y que están pasando por un proceso en el cual ya un juez pues les determina o les obliga prácticamente
a tener algún acompañamiento con perspectiva de género o básicamente un acompañamiento enfocado de cierto número de sesiones específicas y que tienen que ser comprobables hacia el juzgado, ¿sí? Eh, Podremos decir que este grupo tal vez, por supuesto que se puede trabajar, pero es un grupo complejo, porque no llega por su propio pie realmente y lamentablemente no hay como ese reconocimiento de las grandes responsabilidades de llegar a ese punto. Sí, y que bueno, considerando que una psicoterapia obligada judicialmente, pues también no es lo más, eh, eh, ¿cómo decirlo? Como benéfico, por así decirlo, cuando hay esa sensación de obligatoriedad, pues. Sí, sin embargo, indiscutiblemente se puede trabajar con este grupo de hombres, ¿sí? Y después tendríamos tal vez el grupo de las identidades masculinas, ¿sí? De aquellos hombres trans principalmente, que están en la búsqueda de incorporar a sus procesos de transición o a sus procesos de autodescubrimiento, ¿sí? También incorporar esta visión de género, ¿sí? Y que acompañan a veces sus procesos de transición médica, social, jurídica, hormonal incluso, lo acompañan de una psicoterapia para también hacer valoraciones y poder deconstruir aquella visión que tienen sobre la masculinidad, porque como lo sabemos, solo por el hecho de ser una persona trans no quiere decir que se tenga deconstruido toda esta serie de creencias. Al contrario, estamos todos, todas, todos expuestos a esos sesgos, ¿sí? Y por lo tanto es importante poderlas trabajar, poderlas trabajar. Entonces ahí estaríamos hablando de identidades masculinas que se acercan a los procesos para esto, ¿no? Y tal vez un último grupo sería el de parejas que buscan tener una mejora en su vida de pareja. Generalmente la pareja mujer es quien impulsa estos procesos, ¿sí? Los parejas hombres a veces llegan muy renuentes a los procesos, ¿sí? Pero que de alguna forma les hace sentido, ¿sí? El proceso y pueden quedarse a nivel individual a trabajar, ¿sí? Pueden quedarse a nivel individual a trabajar, pero que de igual forma pues no llegan por su propio pie, sino también influenciados por la visión, la necesidad de la pareja. Por eso ahí la gran necesidad de la perspectiva de género en masculinidades, ¿sí? Cada vez que abrimos el periódico, vemos las noticias, vemos o están llenas de noticias de violencia de género, violencia sexual, entre otras situaciones, ¿sí? Entonces ahí la gran necesidad de que los hombres podamos dar este paso hacia esta concientización de la problemática de la masculinidad hegemónica. Pero básicamente esas serían unas 5 vertientes de cómo llegan o por qué llegan los hombres Qué a terapia. interesante. Qué interesante este panorama que nos pones, ¿no? Acerca de los hombres que llegan a psicoterapia y claro que, pues llama la atención, ¿no? Que en varios, ¿no? de estas vertientes, como nos cuentas, pues tenga que ver directamente con la vinculación con las mujeres, ¿no? Tanto pues ya cuando se rompió el vínculo y entonces sí no hay más que reconocer esa necesidad, ¿no? De vincularse de otra manera, ¿no? Ya cuando vemos perdido esa relación, ¿no? Y luego la segunda vertiente, ¿no? Que nos decías pues hombres que están, pues sí, que están acompañándose también en la vida, ¿no? Con mujeres feministas, ¿no? Y que pues se ven
pues se ven movidos y quieren comprender y lo que estas mujeres hacen y piensan, ¿no? Y reclaman, ¿no? Pues hay una necesidad también de reconocer esos vínculos, ¿no? Y cambiar, supongo, ¿no? Entonces me llama mucho la atención que, ¿no? Pues que llegamos aquí porque, sí, no, por supuesto no estaríamos hablando de masculinidades, ¿no? Si no fuera por el movimiento feminista, si no fuera por las mujeres que interpelan a diario a un sistema patriarcal, ¿no? Pero luego está esta parte, ¿no? De los que son obligados, ¿no? Por el sistema judicial a hacer algo con ellos mismos, ¿no? O sea, me llama la atención, digo, para darnos cuenta de todos los intentos sociales que hay para que los hombres hagamos algo, ¿no? Y nos caiga el 20 y nos ocupemos, ¿no? De esta identidad relacional, como dice Almudena Hernando, ¿no? Que nos ocupemos de nuestras relaciones, que nos ocupemos de nuestras emociones, ¿no? Porque no hacerlo, pues está generando mucho daño social, ¿no? Al grado que nos tengan que obligar, bueno, en el caso, ¿no? De los hombres que pues por una situación de violencia mayor, pues pasan por el juzgado, ¿no? Y tienen que, y se ven obligados a ir a la psicoterapia, ¿no? Pues porque hay una urgencia, ¿no? Social de recomponer este tejido, pues que tiene que pasar necesariamente por el reconocimiento, ¿no? De la violencia que ejercemos, aunque como dices, ¿no? Pues me imagino la dificultad de trabajar, pues en el caso de cuando es con una obligación judicial. No sé si quisieras comentar algo, Fer, sobre, pues sí, de algunos resultados de los que puedas hablar, ¿no? Con este grupo que dices pues que es bastante complejo, ¿no? De los hombres que son obligados a ir a psicoterapia por una orden judicial. Sí, claro, por supuesto. Indiscutiblemente, primero tendría que posicionar que sí son los menos procesos exitosos, por así decirlo. Sí, sí, muy lamentablemente, sí, son los menos exitosos, porque también es cierto que en toda esta obligatoriedad, en todo este proceso, pues también son hombres que han ejercido muchas violencias, pero que también han recibido a lo largo de su vida, ¿sí? O en sus historias de vida, de infancia, adolescencia, lamentablemente han recibido, ¿sí? Muchas violencias, ¿sí? Y que la respuesta o el que ellos las ejerzan posteriormente en muchas ocasiones tiene que ver con con ese recibir y ese también reproducir la violencia, reproducir la naturalización que ellos vivieron a lo largo de sus vidas. Son situaciones sumamente complejas, historias de vida bastante complejas, en los que francamente pueden tener pues afectaciones pues bastante graves o incluso me atrevería a decir afectaciones para toda la vida, ¿no? Sí, es muy doloroso pues ver esto y ver cómo se reproduce a lo largo de sus vidas con sus parejas, con sus propios hijos. Y en muchos de los casos hay también abuso de alcohol, abuso de drogas, depresiones a largo plazo, depresiones constantes, depresión, ansiedad a largo plazo, o también una ruptura social y familiar de estos hombres. Entonces sí debo de reconocer que hay como mucho, no hay mucho éxito en esas situaciones, ¿no? La idea principalmente es poder construir un espacio seguro, un espacio libre de juicio, un espacio tal vez que les muestre a este grupo de hombres la posibilidad o las posibilidades de un mundo distinto, lejos, alejado de la violencia, de la agresión, de la impulsividad, ¿sí? Creo que ese es uno de los primeros pasos, ¿sí? También reconociendo que en este punto es importante acompañar
de otros procesos, ya sea los grupos de hombres que ofrecen diferentes instancias, tanto públicas como privadas, ¿sí? Y también poder derivarles hacia esas formas de acompañamiento, ya que la psicoterapia individual a veces no es el acompañamiento único necesario, sino más en otros aspectos, en otros niveles, ¿no? Entonces, también acudir a ese tipo de grupos es bastante benéfico, ¿no? Sí, lo que era el SECOBIM, sí, ahora no recuerdo cómo se llama, no recuerdo muy bien ahora cómo se nombra, pero este grupo del SECOBIM, estos grupos del SECOBIM pues brindan también esas formas de acompañamiento, ¿sí? Los grupos de Dejar de Chingar, que tú eres parte de ellos también, que tienen todo su protocolo y sus metodologías para poder acompañar a estos hombres, son fundamentales y son muy, muy importantes, ¿sí? Muy, muy importantes. ¿Sí? Y también reconocer que en muchas ocasiones, como dice la psiquiatra, ay, se me fue el nombre. Yoconda Batres, sí, dice, muchas veces la psicoterapia se hace enfocada a las víctimas o las personas sobrevivientes, sí, de esa violencia de género. Entonces, ya que pueda haber que se pueda, que la víctima pueda alejarse, pueda estar mejor, que pueda ya no estar en pareja con una persona abusiva o con un violentador, básicamente ahí también reconocemos que se encuentra un proceso exitoso, ¿sí? Entonces, creo que es muy complejo, muy, muy complejo, ¿sí? Y reconocer que también el proceso exitoso es que las personas alrededor de estos violentadores puedan estar seguras y puedan eh, tomar otro tipo de decisiones, pues. Mucho trabajo por hacer y qué bueno saber, Fer, que tú y el Centro de Psicoterapia y Sexología basadas en estudios de género están haciendo esa chamba, ¿no? Y están pues poniendo esa referencia de este trabajo tan importante, diría yo, incluido, ¿no? Que parece más complicado, ¿no? Con los hombres pues ya juzgados como agresores, ¿no? Y que se ven obligados a hacer algo al respecto, ¿no? Bueno, pues hay que buscarle, ¿no? Por todas las vías y qué bueno que están con ese acompañamiento. Estamos en Radio Frágil y acá tenemos un público que nos está escuchando, ¿no? Y que está también pendiente de estas palabras acerca de qué hacer con las masculinidades, qué hacer con la masculinidad, que es algo que nos toca pensar en este curso. Entonces sería momento para quienes del público quisieran tomar la palabra, hacer preguntas a Fer o compartir algún comentario. También lo pueden hacer a través del chat y estaremos leyendo sus preguntas y comentarios. O quien guste, pues tomamos su llamada. Estamos en Radio Frágil. Bueno, en lo que se animan, ¿no? Recordamos bueno, acá en el chat Fer nos está pasando sus datos, ¿no? Fer Escobar, psicoterapeuta en el Centro de Psicoterapia y Sexología basada en estudios de género, que está en la calle Independencia 1083 en la colonia americana, y ahí nos deja también sus teléfonos, Fer. ¿Quién quiere tomar palabra? ¿Quién quiere escuchar que tenemos este invitado de lujo en Radio Frágil? Ah, bueno, Fer nos dice que se tiene que retirar, entonces ya no nos va a quedar tiempo. Pero a ver, una María, adelante. Sí, con todo gusto, Bueno, María Salcedo, sí. súper. Oye, pues muchísimas gracias por darte el tiempo para venir y platicar con nosotros sobre eso. Y algo que me llamó mucho la atención fue lo que dijiste sobre que hay muchos hombres que se acercan a este tema de la terapia, pero como por el impulso de un factor externo, ¿no? O sea, como lo que tú Así decías, con es. alguna separación o algo así. ¿Tú qué crees que tendría que cambiar tanto en la sociedad o en el pensamiento de los hombres para que no tenga que ser un factor externo el que los impulse a eso, sino que sea como su propia, pues no sé, conciencia o ganas de,
de cambiar esa situación. O sea, sé que es muy complejo, pero Sí, no sí, sé. definitivamente, justo ahorita que lo comentas, se me vinieron a mi mente muchísimas ideas sobre la complejidad, etcétera. Sin embargo, creo que una primera situación sería el reconocimiento, ¿sí? El reconocimiento de la asimetría, de cómo jugamos con el poder los hombres, cómo se nos ha dicho que debemos de jugar el poder los hombres, y también creo de muchos de aquellos privilegios. Yo sí soy una de las personas que considera que los hombres vivimos con muchos, con privilegios diferentes o negados hacia las mujeres. Recuerdo mucho una frase, una cita de Isabel Allende, de allá de los años 90, que ella citaba: en esta sociedad es mejor ser hombre. Todo lo pongo entre comillas, ¿va? Sí, porque cualquier hombre, por más miserable que sea, tiene una mujer a la cual mandar. Y justamente esa es la visión del sistema patriarcal, ¿no? La jerarquización, ¿sí? Y también una especie de forma de esclavitud moderna o pseudo esclavitud moderna, ¿no? Que el proceso de estar en pareja para muchos hombres es: tengo a una mujer la cual me sirve, y me sirve en todos los aspectos: sexual, en el aspecto doméstico, en la preparación de los alimentos, los quehaceres del hogar, la crianza de los hijos, ¿sí? Y esa es una visión que creo que es muy importante que cambie, que muchas mujeres están cambiando, o también llegan a sus propios procesos de deconstrucción, tratando de salir de ese tipo de opresiones de la familia patriarcal, o de las creencias de la familia patriarcal, ¿sí? Entonces, retomando mucho esa cita de Isabel Allende, ¿sí? Creo que reconocer, que los hombres podamos reconocer justamente esa asimetría, y dar el paso para un mundo mucho más equitativo y equilibrado y libre de violencia. Lamentablemente también soy de las personas que piensan que a los hombres nos falta muchísimo trabajo, sí, y que también estoy convencido de que a lo mejor no lo lograré ver, sino que estamos siendo el parteaguas, sí, ustedes, nosotros, estamos siendo el parteaguas de esta ruptura que comienza, ¿no? Pero que, al igual que nuestras compañeras mujeres, su movimiento lleva 300 años y todavía se siguen debatiendo algunas cosas. Claro, con muchos adelantos legislativos y agendas internacionales, pero todavía no se resuelve el problema de la violencia, ¿sí? Y ya llevan 300 años. Entonces, creo que me siento tranquilo de que históricamente estemos observando esta fractura histórica, ¿sí? De la posibilidad de que la masculinidad y los hombres puedan ser diferentes, pero tal vez no lo alcancemos a ver en un plano práctico total. Sí, muchas gracias, María. Espero esto haya contestado tu pregunta. Y Héctor, si me permites, solo sé que hubo muy poco tiempo para las preguntas o dudas. Me tengo que retirar porque tengo una sesión de terapia. Sin embargo, Muchas gracias. me gustaría mucho que pudieran tomar el primer número de teléfono, el 33 30 66 72 46. Ese es mi número de teléfono personal. Si surgiera a partir de hoy, o a partir de esta entrevista, alguna pregunta, alguna inquietud, que se derive o que surja del día de hoy, por favor no duden en escribirme. Con todo gusto yo contesto personalmente. Me encuentro ahí a sus órdenes en el teléfono. Si se dan cuenta que no voy a contestar de manera inmediata, porque generalmente estoy en la consulta, pero con todo gusto puedo contestar alguna pregunta, alguna inquietud o alguna situación que se haya despertado a raíz de esta entrevista.
con toda confianza, de verdad, pueden acercarse y podemos continuar este diálogo fuera de esta entrevista. ¿Sí? Muchísimas Muchísimas gracias. gracias, Héctor. Muchas gracias, Fer, por tu generosidad para con este tiempo y para continuar abierto a las preguntas. Fer Escobar, del Centro de Psicoterapia y Sexología basada en estudios de género, porque hay trabajo que sí se está haciendo con hombres y mucho por hacer. Esto fue Radio Frágil. Hasta la próxima. Saludos cordiales a todos y todas. Y a ti, Héctor. Muchas Muchas gracias. gracias, Fer. Hasta pronto. Sí, espérenme, nada más apago la grabación.